Top 10 datos curiosos del champiñón común. Adéntrate en el mundo oculto y fascinante del champiñón común, un ser que va más allá de lo que ves a simple vista. Este viaje revelará los 10 datos más sorprendentes sobre su existencia, mostrando su importancia en la naturaleza, nuestra alimentación y la historia. Número 10. Uso en biotecnología. Una de las aplicaciones más fascinantes del champiñón común en la biotecnología es su capacidad para actuar como un agente de bioremediación. Esto significa que puede descomponer y detoxificar contaminantes en el medio ambiente, como metales pesados y pesticidas, convirtiéndolos en sustancias menos nocivas. Esta característica hace del champiñón común una herramienta valiosa en la limpieza de suelos contaminados, ofreciendo una alternativa ecológica y sostenible a las técnicas convencionales de descontaminación. Además, el champiñón común se ha utilizado en la producción de enzimas biotecnológicas. Estas enzimas, que el hongo produce naturalmente durante su crecimiento y metabolismo, tienen aplicaciones industriales, como en la fabricación de detergentes, el tratamiento de textiles y la producción de biocombustibles. La capacidad del champiñón para producir estas enzimas de manera eficiente y en condiciones controladas lo convierte en un recurso biotecnológico prometedor. Otra área de interés es el uso del champiñón común en la ingeniería de biomateriales. Los investigadores han explorado cómo las fibras miceliales del hongo pueden utilizarse para crear materiales compuestos biodegradables. Estos biomateriales tienen potencial para ser utilizados en la construcción, el embalaje y como alternativas sostenibles a los plásticos basados en petróleo, lo que demuestra la versatilidad y el potencial ecológico del champiñón común. Número 9. Reproducción eficiente. La reproducción del champiñón común inicia en su estructura reproductiva, el basidiocarpo, más comúnmente conocido como el cuerpo fructífero o seta. En la parte inferior del sombrero de la seta se encuentran las láminas o branquias, las cuales alojan células especializadas llamadas basidios. Cada basidio produce típicamente 4 esporas, que una vez maduras, son liberadas al ambiente. Estas esporas, al encontrar condiciones adecuadas de humedad y nutrientes, germinan formando nuevas redes miceliales, el cuerpo vegetativo del hongo, que eventualmente crecerán formando nuevos cuerpos fructíferos. La eficiencia reproductiva del champiñón común reside en su capacidad para producir millones de esporas desde un solo cuerpo fructífero, asegurando así una amplia dispersión y una alta probabilidad de colonización en nuevos ambientes. Este mecanismo de reproducción asexual permite al champiñón común adaptarse rápidamente a cambios ambientales y explotar eficazmente los recursos disponibles. Además, el cultivo de champiñones ha sido optimizado para aprovechar esta eficiencia reproductiva. Los agricultores crean condiciones ambientales ideales para promover la rápida producción y maduración de los cuerpos fructíferos, lo que permite una cosecha abundante y continua. Esta capacidad de reproducción eficiente, junto con su valor nutricional y gustativo, hacen del champiñón común un alimento básico en dietas de todo el mundo y un interesante objeto de estudio en micología y agricultura. Número 8. Variedad de formas y colores. Este hongo puede variar significativamente en color, abarcando tonos que van desde el blanco puro hasta el marrón oscuro, y pasando por variaciones de crema, beige y marrón claro. Estas diferencias de color no son meramente estéticas, sino que también pueden ser indicativas del estado de madurez del champiñón y de su variedad específica. Por ejemplo, el champiñón portobello, que es simplemente un Agaricus bisporus maduro, presenta un color marrón oscuro y un tamaño considerablemente más grande que su contraparte joven y blanca. Además de la diversidad de colores, los champiñones comunes pueden presentar una variedad de formas. Aunque típicamente se les ve con una forma redondeada y un tallo corto, algunos pueden desarrollar sombreros más aplanados o incluso formas ligeramente irregulares, dependiendo de las condiciones de crecimiento y la genética específica de la cepa.
Esta diversidad de formas y tamaños no solo hace que el champiñón común sea visualmente interesante, sino que también afecta su textura y sabor, brindando una rica experiencia culinaria. La capacidad del champiñón común para presentar tal variedad en formas y colores es un testimonio de su adaptabilidad y la riqueza biológica del reino fungi. Para los aficionados a la cocina y los chefs, esta variabilidad ofrece un abanico de posibilidades culinarias, permitiendo la creación de platos que no solo son deliciosos sino también visualmente atractivos. Además, esta diversidad puede incentivar a los consumidores a explorar más allá de los tipos de champiñones más comunes, experimentando con diferentes variedades para descubrir nuevos sabores y texturas. Número 7. Propiedades medicinales. Uno de los aspectos más destacados de las propiedades medicinales del champiñón común es su capacidad para fortalecer el sistema inmunológico. Estos hongos son una rica fuente de polisacáridos, específicamente beta-glucanos, conocidos por sus efectos inmunoestimulantes. Estos compuestos ayudan a activar las células inmunitarias, como los macrófagos y los linfocitos, lo que puede mejorar la capacidad del cuerpo para combatir infecciones y enfermedades. Además, los champiñones comunes son ricos en antioxidantes, como el selenio y la vitamina C, que protegen las células del cuerpo contra el daño causado por los radicales libres. Este efecto antioxidante puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas, incluyendo ciertos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Otro beneficio notable es su contenido de vitamina D cuando los champiñones son expuestos a la luz solar o a una fuente de luz UV. Generan vitamina D, esencial para la salud ósea y la regulación del calcio en el cuerpo. Este hecho es especialmente importante para personas que siguen dietas vegetarianas o veganas, ya que las fuentes de vitamina D son mayormente de origen animal. Número 6. Contribución a la economía. En primer lugar, el cultivo del champiñón común es una industria agrícola importante que requiere de técnicas y conocimientos especializados. Esto ha llevado a la creación de numerosos empleos en áreas rurales, donde las granjas de champiñones ofrecen una fuente vital de empleo. Además, el proceso de cultivo es relativamente eficiente en términos de uso del espacio, ya que se puede realizar en múltiples niveles en interiores, lo que permite una producción considerable en una superficie limitada. La industria alimentaria se beneficia enormemente de la producción de champiñones, no solo por su demanda como ingrediente en una amplia gama de productos, sino también por su papel en la alimentación saludable. Los champiñones comunes son bajos en calorías y ricos en proteínas, vitaminas, especialmente vitamina D cuando se exponen a la luz solar o a rayos ultravioleta, minerales y antioxidantes. Esto los hace atractivos para los consumidores conscientes de la salud, impulsando su demanda en el mercado. A nivel comercial, el champiñón común es objeto de un significativo comercio internacional. Países como China, Estados Unidos, Países Bajos y Polonia son grandes productores y exportadores, abasteciendo mercados donde la producción local no satisface la demanda. Esta dinámica comercial no solo fomenta la cooperación internacional, sino que también impulsa la innovación en técnicas de cultivo y procesamiento para mejorar la calidad y reducir los costos, beneficiando tanto a productores como a consumidores. Número 5. Historia gastronómica. El cultivo de champiñones data de siglos atrás, con registros que indican su uso en la cocina francesa desde el siglo XVII. Sin embargo, se cree que su consumo es mucho más antiguo, con evidencias de su recolección en la naturaleza que se remontan a la época romana. Los romanos los apreciaban tanto que los llamaban alimento de los dioses, una clara muestra de su estima por este hongo. La producción de champiñones en un entorno controlado comenzó en Francia, más precisamente en las cuevas subterráneas cerca de París, en el siglo XVII. Este método permitió el cultivo durante todo el año, independientemente de las estaciones, lo que significó un avance importante en la disponibilidad de este hongo para la cocina.
Con el tiempo, las técnicas de cultivo se refinaron y expandieron, permitiendo que el champiñón común se hiciera accesible a un público más amplio y en diversas regiones del mundo. La versatilidad del champiñón común es una de las claves de su éxito en la cocina. Puede ser utilizado en una gran variedad de formas: crudo en ensaladas, salteado, en guisos, sopas, como relleno de carnes, en salsas, y hasta como ingrediente principal de platos vegetarianos y veganos. Su capacidad para absorber sabores lo hace especialmente valioso en la cocina, ya que puede enriquecer con su textura y sabor a los platillos más variados. Número 4. Cultivo versátil. El cultivo del champiñón común se puede realizar en interiores, lo que permite un control más riguroso de las condiciones ambientales, como la temperatura, la humedad y la luz. Esta característica hace del cultivo de champiñones una práctica agrícola relativamente sostenible y eficiente en términos de uso del espacio, ya que se pueden apilar los sustratos de cultivo en estanterías o en bolsas suspendidas, maximizando así la producción en áreas limitadas. El sustrato utilizado para el cultivo de champiñones comunes es otra faceta de su versatilidad. Este sustrato suele estar compuesto por materiales orgánicos reciclados, como paja, estiércol y serrín, los cuales son subproductos de otras actividades agrícolas o industriales. Esto no solo reduce los desechos, sino que también proporciona una fuente de nutrientes rica y accesible para el crecimiento de los champiñones. El proceso de cultivo comienza con la esterilización del sustrato para eliminar organismos competidores, seguido de la inoculación con esporas o micelio de champiñón. Después de la inoculación, el sustrato se mantiene en condiciones óptimas para el crecimiento del micelio, una red de filamentos que constituye la parte vegetativa del hongo. Una vez que el micelio ha colonizado completamente el sustrato, se ajustan las condiciones para estimular la formación de cuerpos fructíferos, es decir, los champiñones que se cosechan y consumen. Número 3. Fuente de vitamina D única. Este humilde hongo oculta dentro de sí un tesoro nutricional sorprendente. Es una fuente única de vitamina D, un nutriente esencial para la salud humana. La vitamina D es crucial para la absorción del calcio y el fósforo, lo que a su vez es fundamental para mantener huesos fuertes y saludables. Además, desempeña un papel importante en el sistema inmunológico, ayudando a nuestro cuerpo a combatir infecciones. Lo que distingue al champiñón común de otras fuentes de vitamina D es su capacidad de aumentar sus niveles de este nutriente cuando se expone a la luz solar, de manera similar a cómo los seres humanos sintetizamos la vitamina D bajo la exposición solar. Aunque los champiñones, en su estado natural, contienen principalmente vitamina D2, ergocalciferol, esta forma es efectiva para aumentar y mantener los niveles de vitamina D en la sangre. Es una excelente noticia para vegetarianos y veganos, quienes pueden tener opciones limitadas para obtener vitamina D a través de su dieta, ya que las fuentes más comunes son de origen animal, como el pescado graso, el hígado y los productos lácteos fortificados. Incorporar champiñones comunes en la dieta puede ser una manera deliciosa y sencilla de ayudar a cumplir con los requerimientos diarios de vitamina D, especialmente cuando se consumen después de haber sido expuestos brevemente a la luz solar. Esta característica única hace del champiñón común no solo un alimento versátil y sabroso, sino también un componente valioso de una dieta equilibrada y saludable, ofreciendo beneficios que van más allá de su sabor y textura. Número 2. Descontaminación ambiental. Los micelios del champiñón común poseen la extraordinaria habilidad de descomponer sustancias tóxicas presentes en suelos y aguas contaminadas, transformándolas en compuestos menos dañinos o incluso inocuos. Esto incluye una amplia gama de contaminantes, desde pesticidas y herbicidas hasta hidrocarburos pesados, que son subproductos comunes de la industria petrolera. La eficacia de los champiñones en la descontaminación se debe a las enzimas que producen, capaces de romper enlaces químicos complejos que muchos microorganismos y tecnologías convencionales de saneamiento no pueden manejar. Por ejemplo,
se ha documentado que ciertas especies de champiñones pueden absorber y neutralizar los metales pesados, convirtiéndolos en minerales inofensivos o incluso en componentes útiles para el propio hongo. La micorremediación no solo es efectiva, sino también una alternativa ecológica a las técnicas de limpieza más invasivas y costosas. Este método aprovecha el crecimiento natural y las propiedades bioquímicas de los hongos, minimizando la necesidad de intervenciones químicas o mecánicas que pueden perturbar aún más los ecosistemas. Número 1. Bioluminiscencia, el resplandor oculto. La bioluminiscencia es la capacidad de ciertos organismos vivos para producir luz a través de reacciones químicas dentro de sus cuerpos. Este fenómeno es relativamente raro en el reino de los hongos, observándose en solo unas pocas especies. Aunque el champiñón común en sí no es bioluminiscente, existen otras especies de hongos que sí lo son, iluminando sus alrededores con un resplandor etéreo en la oscuridad. Estos incluyen especies como Omphalotus olearius, conocido comúnmente como el hongo jack-o'-lantern, y Armillaria mellea, o el hongo de miel. El propósito de la bioluminiscencia en hongos aún no se comprende completamente, pero las investigaciones sugieren varias teorías. Una de ellas propone que la luz atrae a los insectos y otros pequeños animales, los cuales ayudan a dispersar las esporas de los hongos, facilitando su reproducción y dispersión. Otra teoría sugiere que el resplandor podría servir para disuadir a los depredadores, protegiendo hacia el hongo de ser comido. La bioluminiscencia de estos hongos es un espectáculo impresionante en la naturaleza, creando escenas dignas de un cuento de hadas en los bosques oscuros donde habitan. Para los observadores afortunados que han presenciado este fenómeno, ofrece un recordatorio vívido de la magia y el misterio que aún se pueden encontrar en el mundo natural, incluso en los lugares más comunes y familiares.